Hola de nuevo a todos. Mi nombre es Carlos, como ya lo saben, y este es un espacio, como ya les dije antes, para hablar de varios temas que pueden ser muy interesantes para algunos. No olviden suscribirse. Si tienen algún comentario, déjenmelo en ese espacio. Si tienen algún tema en particular que podamos hablar, lo hablamos. El día de hoy quiero hablar sobre algo que pues es que está muy de moda, por así decirlo, lamentablemente, pero bueno, es una situación que todos la estamos viviendo, no nada más en un solo país o región, es mundialmente. Actualmente todos los medios de comunicación están enfocados al problema del virus 19, aparte de otras noticias de carácter violento, depresivo y de contenido alarmista. Y como todos saben, esto no es de sorprenderse, ya que los medios de comunicación de eso se mantienen. Lo crean o no, se mantienen de mantener a la gente con miedo. Y además de mal informándola. Quizá muchos no lo sepan, pero el sembrar miedo entre la sociedad y las familias también es una táctica del enemigo, en este caso del demonio, para robar nuestra atención, destruir nuestra esperanza del día de mañana y matar nuestra paz, no solamente en nuestras familias, en la sociedad, internamente. La esperanza es contagiosa, pero también lo es el miedo. Vemos en la televisión o en la computadora o en nuestros celulares que hay disturbios, protestas, se destruyen negocios, casas, automóviles, se ve gente corriendo, se ve gente malherida algunas veces, sangrando, llorando. Y esto no es exclusivo solamente de una región, como ya lo dije. Esto se da en cualquier parte del mundo. Muchas veces, inclusive los medios de comunicación están atados por el gobierno para que no salgan a la luz este tipo de sucesos violentos. Nuestra mirada se queda plasmada en esas imágenes con gente desesperada, gritando, llorando, corriendo. Nos alarmamos al ver las estadísticas, en este caso hablando del virus, cuánta gente ha sido infectada, cuánta gente ha muerto, y diario, no solamente a diario. Cada hora los noticieros dicen noticias de última hora. Y la noticia de última hora es la misma que pasó desde la mañana hace 5 horas. Es lo mismo. Es el mismo tipo de alarmar a la gente, de ponerle miedo, de mantenerla ahí asustada y que no pueda pensar en otra cosa más que estar con miedo. No solo eso. También nos muestran desastres naturales, lluvias torrenciales, incendios forestales, tifones en otra parte del mundo. O sea, todo, la mayoría, 99.9% de las noticias de cualquier, de cualquier país, son malas noticias. No hay ninguna buena noticia por ninguna parte, por donde le busquen. Vamos a ver algunos ejemplos que vienen en la Biblia. Vamos a ir a nuestra Biblia, en Samuel, primera de Samuel 17. Las escrituras nos hablan de un tipo llamado Goliat, que era un filisteo, un tipo como de 3 metros. Imagínense un tipo de 3 metros, con un peso más o menos de 300 kilogramos. Usaba una pechera, una coraza de malla. Más o menos pesaba unos 200 kilogramos. Sin contar el peso de su casco, de sus sombreras, su lanza, que era como
como de un tenedor y en la mera punta la cabeza de su lanza, la sola cabeza de la lanza pesaba como 8 o 12 kilogramos. Tenía unas canilleras en las espinilleras, unas espinilleras también que le protegían, que eran de bronce. Además de todo esto, este tipo Goliat había sido desde digamos, de su infancia o de su adolescencia entrenado para combatir. Es decir, era un tipo que su profesión era eso, hacer guerra, matar. Y utilizaba todo ese pecheras, sombreras, canilleras y su lanza para infligir miedo. ¿Qué es lo que hacía Goliat? Goliat se para enfrente de la colina donde estaba Goliat, los filisteos, y donde estaba el ejército de Saúl. Se para hasta arriba. Y a todo el ejército de Saúl, les gritaba: ¿para qué se ponen en orden de batalla? Tengamos en cuenta que en esos tiempos se elegía a un campeón, digamos, de un bando y de otro para luchar. Y el que ganaba, bueno, tenía la victoria y oprimía al pueblo que perdía. Entonces, este cuate Goliat, tipo de 3 metros, totalmente acorazado, con todo con todo lo que le cubría, además alto y fuerte, desafió al ejército de Saúl, a todo un ejército de Saúl, durante 40 días. Se pueden imaginar que su vecino, el tipo que es, no sé, un 85, que hace pesas, que está totalmente, que se pare por 40 días, todos los días en la mañana y en la noche, y que les empiece a gritar: tú eres esto, tú eres aquello, y tú eres esto, y no me puedes hacer nada, y yo te digo, y que los insulte, y que les grite por 40 días, todas las mañanas y todas las noches. Que los esté retando constantemente. Y que ustedes lo vean así por la orilla de su ventana y vean cómo el tipo está alto, está totalmente fornido y que está cubierto por su, no sé, lo que tenga, su playera y todo eso. Pero ustedes pueden ver sus músculos y desde su ventana y dicen: no, pues yo no salgo. Este tipo me va a agarrar y me va a despedazar. Que se los diga 40 días, día y noche, día y noche. ¿Por cuánto tiempo has estado con esa situación en tu trabajo? ¿Por cuánto tiempo tu jefe te ha estado, pues, humillando ante los otros empleados? Te trata mal, te hace menos. ¿Por 40 días? ¿O tienes años ahí? ¿O estás esperando a jubilarte en ese mismo empleo? ¿Cuántas veces tu hijo o tu hija han estado fuera de la casa a altas horas de la noche, ya en la madrugada, y tú no sabes dónde está? Y tienes esa voz y tienes esos pensamientos en tu cabeza, en tu corazón, que te dicen: ¿dónde está tu hijo? ¿Le pasó algo? ¿Quién sabe dónde anda? ¿Con qué personas anda? ¿Qué está haciendo? No lo sabes. ¿Por cuánto tiempo has estado con esa situación en casa? En tu cabeza, en tu hogar. Goliat era un tipo, como ya lo dijimos, alto, fuerte, bien acorazado, entrenado para matar. Ese era su trabajo. Y tenía bajo su, ¿cómo le podíamos llegar? Bajo su yugo
de miedo a todo un ejército. Porque le tenían miedo. Porque le gritaba cada mañana y cada noche durante 40 días. Imagino que el ejército de Saúl no podía ni siquiera dormir a gusto. Porque no sabían cuándo este tipo Goliat iba a llegar y los iba a aniquilar a todos. Tenían miedo. No podían estar en paz, no podían vivir tranquilos. Tenían miedo de Goliat. Porque no sabían cuándo podían ser atacados por él. Este era Goliat, haciendo un escándalo por todos lados, y gritando y amedrentando al ejército de Saúl día y noche, gritándoles de una colina a la otra colina, gritándoles, retándoles día y noche. Pero Dios, ¿qué había hecho? Dios, ¿qué había preparado para esto? Bueno, Dios ya había preparado a uno de sus hijos, a uno de sus hijos de Jesse, el más pequeño. Dios lo estaba preparando allá donde nadie lo veía, en las verdes colinas, entre sus ovejas, entre los pájaros, no sé, las criaturas del campo, entre un león y un oso. Dios lo tenía preparando, sin que nadie supiera, sin que nadie le prestara atención, ahí, en la quietud del campo. Ahí lo estuvo preparando David. Por años, no muchos años, porque David era un adolescente. Bueno, tendría él como 22 años. 18, 24 años. Todo ese tiempo Dios lo estuvo preparando en el campo. Y lo preparó, como ya dije, haciéndose cargo de un oso y de un león. Cuando el oso y el león trataron de agarrar las ovejas de su padre. Nadie se dio cuenta de esa preparación. Ni siquiera su mismo padre de David, ni sus hermanos. Y sus hermanos estaban en el ejército, habían sido entrenados para guerrear. David no. Dios lo preparó allá donde nadie lo veía. Vámonos a Éxodo 1. Ahí la Biblia nos dice que un nuevo faraón estuvo a cargo de Egipto y encomendó a los egipcios a oprimir a los hijos de Israel. Porque este faraón veía que el pueblo de Israel era mayor a su pueblo. Los egipcios entonces empezaron a maltratar con dureza, amargándole la vida a los hijos de Israel. Los trataban mal, con dureza, a todos, a la servidumbre. Los pusieron a hacer más ladrillos con menos recursos. Esto era en labores donde eran esclavos, ya sea en el campo o en las casas de los egipcios. Los obligaban con mucho rigor. Imagino yo que los golpeaban. Sí, han visto algunos tipos de películas que los golpeaban, los latigaban y los ponían a hacer trabajos forzados día y noche. No les importaba. ¿Por qué? Porque era orden del faraón de mantenerlos sumisos, con miedo. Y esto lo hicieron por mucho tiempo. Los trataban así para poder terminar y edificar aquellas construcciones que el faraón pidió que se hicieran. El pueblo de Israel estaba bajo un yugo de terror, de miedo. Y esto lo podían ver todos. ¿Qué pasaba?
Las escrituras nos dicen que entonces el faraón ordenó a todo su pueblo que echaran al río a todo hijo de los hijos de Israel que naciera, pero no así con las niñas. Imagínense los egipcios yendo a las casas de los hijos de Israel, viendo que cualquier niño varón que haya nacido, matado. Los aniquilaban, los echaban al río. Los mataban, los ahogaban, no les importaba. Imagínense todas las casas de los hijos de Israel. Había gritos, había desesperación, había miedo, había terror, había llanto, había lágrimas, había sangre. Era un caos por todos lados. Llantos de madres, de desesperación, al ver que sus hijos recién nacidos o bebés eran aniquilados, como fuera, por órdenes del faraón. Y nada podían hacer. Imagino yo que si las madres se interponían, también eran asesinadas. O los mismos padres. No había nadie que detuviera las órdenes del rey egipcio, para aniquilar y para hacer cumplir lo que él había decretado. Se respiraba la muerte. Entre los hijos de Israel. ¿Qué pasaba? Entre tanto llanto, terror y muerte, Moisés era puesto dentro de una canasta a la orilla de un río, en la tranquilidad y que sin nadie se diera cuenta. Nos cuenta las escrituras que fue adoptado por la hija del faraón. Moisés fue criado, entrenado, educado con lo mejor del palacio, con lo mejor del faraón. Por lo menos por 40 años. Es decir, tuvo una formación que él conocía y tuvo los mejores maestros, los mejores instructores, la mejor comida, lo mejor de todo lo recibió Moisés. El libertador de los hijos de Israel fue criado y entrenado bajo las mismas narices del demonio. Bajo la misma nariz del enemigo, él fue entrenado. Y el enemigo ni se dio cuenta. ¿Sí? Es de darse risa. Vamos a ver otro versículo. ¿Sí me acompañan? Ok, tomen su Biblia y vamos a ir a Marcos 4, versículo 35 al 41. El versículo 35 nos dice: aquel día, cuando llegó una noche, les dijo, esto es Jesús hablando, pasemos al otro lado. Una vez despedida la multitud, se lo llevaron tal como estaba en la barca. También había otras barcas. Pero se levantó, en ese momento, se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Es decir, era tan fuerte el viento y las olas que ya el agua estaba entrando en la barca. Un barco está diseñado para navegar y a su alrededor tener agua. Y no hay problema. El agua puede ser salada, cristalina, completamente sucia. Eso no importa, porque el barco está apto para navegar en el agua. El problema es cuando esa agua está entrando en la barca. Ahí sí hay problema de flote
y podría terminar hundirse ese barco. Tú, ¿de qué estás llenando tu corazón? ¿De malas noticias? ¿De chismes? ¿De material que va en contra de la buena moral? ¿De qué lo estás llenando? ¿De qué alimentas tu espíritu? ¿De las noticias del día? ¿De las noticias del virus? ¿Del terremoto? ¿De los incendios? ¿Del desempleo? ¿Cuál es tu pan de cada día? El versículo 38 nos dice, Él estaba en la popa, Jesús estaba en la popa, sobre un cabezal. ¿Por qué creen ustedes que Él dormía? Porque Él sabía qué tenía adentro. Jesús sabía en quién depositar su confianza. Jesús sabía cuál era su dieta diaria. Entonces los discípulos, dicen las Escrituras, lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No tienes cuidado que vamos a morir? ¿No te importa que vamos a morir? ¿Cuántos de ustedes el día de hoy se han preguntado, Jesús, Dios, ¿dónde estás? ¿Qué no ves los disturbios? ¿Qué no ves las muertes? ¿Qué no ves la economía? ¿Qué no ves el virus lo que está haciendo? ¿Qué no ves que no tengo trabajo y mi familia? ¿No te importa lo que me está pasando? El versículo 39 nos dice, Jesús levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, silencio y calma. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús reprendió a la tempestad con aquello que él tenía dentro de sí. La paz que sobrepasa cualquier entendimiento humano. Con eso reprendió a la tempestad que amenazaba y amedrentaba a los discípulos. Dime tú, ante esta situación financiera, a ese hijo o hija rebelde, a ese jefe que te maltrata y te pone en ridículo cada vez que puede, ¿cómo oras o le declaras ante esa situación? ¿Oras con desesperación? Padre, ayúdame porque no puedo saber cuál es la... ¿De esa manera? ¿Declaras con miedo? Espero que esta situación se resuelva. Padre, ayúdame. ¿Lo declaras de esa manera? ¿Lo declaras con miedo y desesperanza? ¿Lo declaras con falta de fe? ¿Lo haces dudando con el poder que tienes tú en la boca? ¿Le vives mendigando a Dios que te saque de esas situaciones? ¿O le pides como lo que tú eres? Tú puedes estar ahora mismo en un pozo del infierno. Ahora. Y los problemas los puedes tener alrededor tuyo y tienes problemas de todo tipo. Ese es un pozo del infierno. Estás ahora ahí mismo. Pero ¿sabes qué? Sigues siendo hijo. Sigues siendo hija. ¿Oras desde tu condición o desde tu posición? ¿Sabes cuál es la diferencia? ¿Sabes cómo orar desde tu condición o cómo orar desde tu posición?
El versículo 40 les dice: y Jesús les dijo: ¿por qué estáis así de amedrentados o miedosos? ¿Cómo es que no tenéis fe? Me parece a mí que los discípulos ya habían olvidado que Jesús había dado alimento a la multitud que le escuchaba unas horas antes. Quizá tú también ya olvidaste de lo que Jesús hizo por ti el día de ayer. El milagro que te cumplió, la enfermedad que te curó, la promoción en tu trabajo que te dio, el accidente del cual te salvó, y que tú ni siquiera supiste que Él fue. Quizá ya lo olvidaste, y por eso hoy oras con desesperación y te angustias por todo lo que está pasando alrededor. No eres el único. A todos nos está pasando alguna u otra cosa. Si Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre, ¿por qué crees tú que hoy Dios te va a dejar dentro de ese pozo en el que tú estás metido? El demonio siempre actúa sembrando el pánico y angustia, y lo hace a la luz pública, que todos lo vean. ¿Por qué? Porque esa es la manera de sembrar miedo entre todos. Gritando, alardeando, sacando noticias horribles a toda hora, a cada segundo. Lo proclama a todo pulmón, porque así paraliza a la gente. Así le pone miedo a las personas y las paraliza y las hace voltear hacia sus circunstancias. ¿Qué tienen en común estos pasajes? Repito, que el demonio siempre va a alardear y a hacer sus obras para que la gente lo vea, para infringir miedo, para robar tu paz, para quitarte tu esperanza y matar tu tranquilidad. Para Dios nada es improvisto. Él siempre ya tiene la solución al problema que estás enfrentando. Ya la tiene. Para nada a Él le sorprende. Él ya la tiene. Él ya tiene solución al problema que tú tienes enfrente antes de que lo tengas. Ya la tiene. Y aunque tú no veas el camino, el recurso o la decisión a tomar ante esa situación, Dios ya la tiene. Y no lo hace de manera alardeándolo, no. Ni la tiene que estar exhibiendo para todo público, no. Él hace en la tranquilidad, en la paz que tú tengas con Él. Él ya tiene esa solución en ese lugar secreto que solo tú y Él tienen. ¿Cuál es ese lugar? Es tu habitación donde cierras la puerta a cualquier distracción del mundo y solamente te concentras en tú estar con Él, porque Él te está esperando a que tú vayas y le hables. Cuando tú llegas a tener esa conexión, esa paz, todo lo demás no importa. Toda esa tempestad que tú crees que te va a matar, vuelve a la calma. No te dejes de llevar por los sucesos de nota roja de hoy en día. Tu paz y libertad están en la Biblia, están en la relación que tú tengas con Dios. Que tu percepción del mundo sea con tus sentidos espirituales, no con los naturales. Solo así podrás salir adelante ante cualquier situación que se te presente.
Un ejemplo más. Cuando mandaron matar a los recién nacidos alrededor de la ciudad de Belén, también hubo, imagino, gritos, desesperación, llanto, sangre, angustia, terror por todos lados. Ese era el demonio tratando de aniquilar a todos los recién nacidos que estaban en esa área. Por orden del emperador, estaban siendo aniquilados. Y era terror por todos lados. Angustia. Pero ¿qué Dios estaba haciendo en ese momento? En ese momento Jesús tenía una noche de paz. El Salvador del mundo no le pone atención a lo que está haciendo el demonio. Él ya tiene la solución en la quietud de tu corazón y en la quietud de tu relación con Jesús, con Dios, con el Espíritu Santo. Los dejo con otro versículo en Salmo 121:7 que dice: Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.